En la antigua Roma, la salsa de pescado llamada garum era tan popular que se exportaba en grandes cantidades desde Hispania, la actual España. El ketchup originalmente no contenía tomates. Las primeras versiones eran a base de pescado, nueces o setas. Los tomates fueron considerados venenosos en Europa durante mucho tiempo debido a su pertenencia a la familia de las solanáceas. El queso más antiguo conocido se encontró en una tumba china y tiene alrededor de 3600 años. El concepto moderno de la dieta vegetariana se remonta a la antigua Grecia, donde algunos filósofos, como Pitágoras, abogaban por una dieta basada en plantas. El chocolate fue utilizado como moneda por los aztecas. El té fue descubierto, según la leyenda, por el emperador chino Zenón en el 2737 a.C. cuando unas hojas cayeron en su taza de agua caliente. Los pretzels fueron inventados por monjes en el siglo VII como regalo para niños que aprendían sus oraciones. La sandía es técnicamente una baya, mientras que los plátanos y las fresas no lo son. Los pepinillos eran originalmente una merienda de lujo servida a menudo con azúcar en la Edad Media. El término picante no se refiere a la temperatura, sino a la sensación que provoca la capsaicina en la boca. Los frutos secos no son técnicamente nueces. Las nueces son una categoría separada de frutos secos. La Coca-Cola originalmente contenía cocaína, pero se eliminó en 1904. La pizza tal como la conocemos hoy en día se originó en Nápoles, Italia, en el siglo XVIII. La palabra gourmet proviene del francés y significa suministro de vinos y comestibles de alta calidad. La vainilla proviene de orquídeas y es la única fruta de una orquídea que se cultiva para su uso comercial. Los arándanos son uno de los pocos alimentos naturalmente azules. El queso Roquefort es conocido como el queso más antiguo del mundo, datando del año 79 después de Cristo. En la Edad Media, el jengibre era un lujo y se importaba de Asia a Europa. El helado fue llevado a Estados Unidos por Thomas Jefferson, quien lo descubrió en Francia. El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. La cerveza es una de las bebidas más antiguas producidas por el hombre, datando de al menos el quinto milenio antes de Cristo. Los antiguos egipcios consideraban que el ajo tenía propiedades curativas y lo daban a los trabajadores para fortalecerlos. La mostaza fue mencionada por primera vez en escritos chinos en el siglo III a.C. La sal era tan valiosa en la antigüedad que se usaba como moneda en algunas culturas. La zanahoria originalmente no era naranja, eran moradas y amarillas. El sushi no siempre incluía pescado crudo. En sus inicios, se utilizaba para fermentar arroz y se descartaba antes de comer. La patata fue inicialmente resistida en Europa porque se pensaba que era venenosa. El café fue descubierto en Etiopía por un pastor que notó que sus cabras estaban más animadas después de comer ciertas bayas. El primer registro escrito de recetas de cocina se encuentra en una tablilla sumeria de arcilla que data del 1700 a.C. La palta es una fruta, no una verdura, y es técnicamente una baya. En la Edad Media, el pan se usaba como plato en lugar de un acompañamiento. Se llamaba trenche. La piña fue tan rara y costosa en Europa durante el siglo XVIII que se convirtió en un símbolo de estatus. Los cacahuetes no son nueces, son legumbres. Los espárragos pueden cambiar el olor de la orina debido a la presencia de compuestos sulfurosos. Espárragos, espárragos se sirven en la mesa. Espárragos, espárragos resaltan tu belleza. La miel no se descompone. Los arqueólogos han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias que tienen miles de años y aún son comestibles. El primer horno de microondas fue creado accidentalmente por Percy Spencer cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía mientras trabajaba con un magnetrón. El queso azul debe su color a las bacterias mosas utilizadas en su proceso de fabricación. La palabra sándwich proviene de John Montague, cuarto conde de Sandwich, quien solía pedir carne entre dos rebanadas de pan para evitar mancharse mientras jugaba a las cartas. La papa fue la primera vegetal cultivada en el espacio en 1995. La Coca-Cola fue creada originalmente como un jarabe que los farmacéuticos mezclarían con agua carbonatada para vender como una bebida medicinal. Los fideos instantáneos fueron inventados por Momofuku Ando en 1958 después de observar a las personas esperando en fila para obtener un tazón de fideos en la posguerra. La cantidad de café que consumes puede influir en la genética de tu cuerpo. El plato más antiguo que se conoce es un tazón de fideos chinos de hace unos 4000 años. El helado es un alimento antiguo. Incluso los emperadores romanos enviaban esclavos a las montañas para recoger nieve y hielo para mezclarlo con miel y frutas. La piña tarda aproximadamente 3 años en crecer antes de estar lista para cosechar. Los granos de café son en realidad las semillas de los frutos del cafeto. Los pimientos picantes obtienen su calor de la capsaicina, que es una sustancia química irritante que engaña al cerebro haciéndole creer que la boca está ardiendo. El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo, pero genéticamente es un 99.9% idéntico al plátano que se cultivaba hace 7000 años. El wasabi real, utilizado en la cocina japonesa, es caro y difícil de cultivar. Muchas veces, lo que se sirve como wasabi en los restaurantes es una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde. La leche de camella tiene más vitamina C que la leche de vaca. En el antiguo Egipto, la cerveza era considerada un alimento básico y se usaba como moneda de pago. La manzana es un símbolo universal de la tentación en parte debido a la historia de Adán y Eva, pero en realidad, la Biblia no especifica la fruta prohibida.
El azafrán, una de las especias más caras del mundo, proviene de los estigmas de la flor de Crocus sativus y se necesita una gran cantidad de flores para producir una pequeña cantidad de azafrán. La fresa es la única fruta que lleva sus semillas en el exterior. La trufa blanca, otra de las comidas más caras, solo puede crecer de forma natural y es cazada por cerdos o perros especialmente entrenados. La palabra hamburguesa no proviene de carne de res, sino de la ciudad alemana de Hamburgo, donde se sirvieron por primera vez hamburguesas de carne molida en pan. La palabra cereal se refiere a cualquier grano cultivado comestible, pero comúnmente se asocia con los cereales para el desayuno. El maíz es una de las pocas verduras que es también un grano. La palabra alfajor proviene del árabe y significa relleno. El queso más caro del mundo es el pule, hecho en Serbia a partir de leche de burra y vendido a alrededor de 1.000 euros por kilogramo. El té chai es redundante, ya que la palabra chai simplemente significa té en hindi. Las almendras no son técnicamente nueces, son semillas de drupa. La piña tarda aproximadamente 2 años en madurar completamente. El queso provolone se originó en el sur de Italia y se cuelga para madurar, dándole su forma característica. El sushi no significa pescado crudo, se refiere a arroz avinagrado que se combina con otros ingredientes, que pueden incluir pescado crudo. El término buffet se originó en Francia y significa toque, refiriéndose a tocar la comida. El queso más caro jamás vendido fue un queso gruyere que se vendió por $3.000 en una subasta. El brócoli es una de las verduras más nutritivas y es en realidad una flor que no ha florecido. El salmón de piscifactoría es a menudo alimentado con colorantes para que tenga un color más vibrante. El té más caro del mundo es el Tianjin, un té oolong, y se vende por miles de dólares por libra. El vino tinto puede manchar los dientes, pero el queso puede ayudar a prevenir esto ya que crea una barrera protectora. El término vino espumoso se refiere a cualquier vino que contenga dióxido de carbono, como el champán y el prosecco. La pizza con piña es objeto de controversia, pero fue inventada en Canadá por Sam Panopoulos en la década de 1960. El aceite de oliva virgen extra es considerado uno de los alimentos más saludables debido a su alto contenido de grasas monoinsaturadas y antioxidantes. El chocolate blanco no contiene sólidos de cacao, solo manteca de cacao, azúcar y leche.